Buenas tardes a todos, bienvenidos a Málaga. Mi nombre es Nadia Ferraris y tengo el placer de acompañarles en esta visita a la ciudad de Málaga, en la que vamos a hacer un recorrido por la Málaga histórica. Vamos a empezar en este punto que es bastante emblemático de la ciudad, donde en este día fabuloso, este día de sol, buen clima, tenemos una media para hoy de 32 grados, un clima mediterráneo, es decir, un clima con mucha humedad, un porcentaje muy alto de humedad, lo cual quiere decir que la sensación térmica es de mucho más grados de los que en realidad tenemos. Pero afortunadamente hoy la brisa nos acompaña y vamos a intentar adentrarnos por la sombra. De todas maneras, les tengo que dar algunos datos. O bien vamos a empezar la visita o vamos a esperar la conexión de otros eternautas. Continuamos con la visita, por tanto, tengo el placer de acompañarles. Nuevamente me presento. Mi nombre es Nadia, soy guía oficial de la ciudad de Málaga. Al otro lado de la cámara tenemos a una compatriota suya, su nombre es Silvana, también compañera y guía de la ciudad de Málaga, después se mostrará. Y quería darles algunos puntos importantes sobre la ciudad de Málaga, sobre la ubicación, la población que tiene, que bueno, en realidad Málaga es la segunda ciudad más poblada de Andalucía. Andalucía es la región del sur de España, una de las regiones mayores de España, y Sevilla es la capital de esta región. Aquí en España llamamos comunidades autónomas. Comunidades autónomas que tenemos, que a su vez podemos decir que son regiones. Andalucía está al sur de España y Sevilla es la capital, pero en realidad Málaga es la segunda ciudad más poblada. Málaga tiene alrededor de 600.000 habitantes, es una ciudad que está a orillas del mar, el mar Mediterráneo, que en este caso en la ciudad de Málaga se le llama el mar de Alborán. Y a pesar de ser la segunda ciudad más poblada de Andalucía, probablemente hayan oído hablar de Al-Ándalus. Al-Ándalus es el nombre que le dieron los árabes que poblaron este territorio en la época musulmana, después hablaremos de ella, y de ahí viene el nombre de Andalucía. Al-Ándalus sería un derivado de a los vándalos. Eso quiere decir que iban a atacar, a conquistar a los vándalos. De ahí quedó el nombre de Al-Ándalus. Y con el paso del tiempo ese nombre derivó en Andalucía. Por tanto, aunque Sevilla es la capital de esta región, Málaga es la ciudad que se encuentra a orillas del mar. Málaga tiene uno de los aeropuertos más importantes a nivel de tráfico aéreo en España. Obviamente Madrid es la capital del Reino de España, Barcelona en segundo lugar en importancia, Mallorca en las Islas Baleares y después viene Málaga. Con lo cual, con el paso de los años, Málaga ha sufrido una transformación grandísima y ha pasado de ser una ciudad industrial a ser una ciudad de servicios y una ciudad turística. Porque no hay que olvidar que Málaga es una de las ciudades más antiguas de Europa. Les decía que vamos a empezar esta visita en unos jardines que quizás no tienen mucha importancia histórica, porque fueron unos jardines creados en los años 40 del siglo pasado y se les dieron el nombre de Pedro Alonso, en memoria de un alcalde de la ciudad de Málaga. Pero me gusta empezar la visita por este monumento que tenemos aquí detrás, un monumento, una estatua, que si se fijan bien, la estatua es la de un señor mirando hacia arriba con el brazo levantado, y en su mano izquierda lleva unas flores que en realidad no existen como tal, son unas flores que en Málaga las conocemos como las biznagas. Una biznaga es una flor artificial, realmente hecha a partir de jazmines inyectados en un cardo, donde a su vez se forma una especie de bola de jazmín. El jazmín tiene un perfume muy aromático, muy fuerte, y en las noches de verano los biznagueros, que es así como se llaman las personas que venden la biznaga, salen a las calles, en las terrazas de los restaurantes, a vender esa flor. Y
por otro lado, es la flor que representa en el Festival de Cine de Málaga, que se celebra normalmente todos los años, el Festival Internacional de Cine de Málaga, en el mes de marzo. Este año, por ser un poquito atípico, el festival se va a celebrar en unos días. El día 21 de agosto da comienzo el 23 Festival de Cine de Málaga. Y el trofeo, así como en Hollywood tenemos el Oscar, en el Festival de Cine de Venecia tenemos el León, aquí tenemos como premio la biznaga, porque es una flor muy representativa de la ciudad de Málaga y en ninguna otra ciudad ustedes van a encontrar la biznaga, porque como tal no florece, es una flor que se tiene que crear. Y por tanto, aquí tenemos como representativo de la ciudad de Málaga el biznaguero. Me gusta empezar por aquí porque además de esta manera ustedes van a ver algo que solamente se puede ver desde aquí abajito, que es, apenas lo vemos allí en lo alto del punto más elevado de Málaga, es esa colina que tenemos ahí, que se llama la colina de Gibralfaro. 130 metros de altura tiene la colina. Esa colina en realidad fue muy importante en el origen de la ciudad de Málaga. Para que se hagan una idea, Málaga es una ciudad que fue fundada por los fenicios. Los fenicios llegaron de lo que hoy es la actual, Libia, Siria. Los fenicios eran navegantes, grandes comerciantes, y llegaron a esta bahía, porque Málaga se encuentra en una bahía, en el siglo VIII a.C. Obviamente para ellos este lugar era fantástico. Teníamos una bahía y detrás de Málaga, que desde aquí no se ve, existen los montes de Málaga, una barrera protectora hacia la bahía. De esta manera los fenicios eligieron este lugar para poder asentarse. Y esos fenicios trajeron el comercio a la ciudad de Málaga. Pero obviamente todo barco que llegaba al puerto de Málaga tenía que saber hacia dónde dirigirse. Y por tanto levantaron ahí en lo alto, de eso que les hemos mostrado hace un momentito, de esa colina, levantaron un faro. El nombre Gibralfaro, que es el nombre de la colina, viene precisamente de aquel faro. Significa la montaña del farol, en realidad. Entonces, ahí hubo un faro, estoy hablando del siglo VIII a.C., ese faro no existe más, porque los fenicios estuvieron aquí hasta la entrada de los romanos, y los romanos realmente arrasaron con este territorio, llegaron aquí hacia el siglo II a.C. y no pusieron interés en ese faro, por tanto terminó destruido. Los romanos tampoco pusieron demasiado interés en lo que había ahí arriba, en lo alto del faro, pero se quedó el nombre de Gibralfaro. Hoy en día lo que hay ahí arriba es un castillo de origen árabe, construido por los musulmanes en el siglo X, y en realidad ese castillo sirvió como defensa, como protección de la ciudad, extra protección de la ciudad de Málaga, porque previamente, detrás de mí, y ustedes lo van a ver allí mismito, tenemos una especie de muralla detrás de las palmeras, de los cipreses, de todo ese arbolado que tenemos ahí, que son otros jardines, llamados los jardines de la Puerta Oscura, y allí arribita tenemos otra fortaleza, que no un castillo, el castillo está allí arriba. Esto es una fortaleza y su nombre, la Alcazaba, significa precisamente la ciudadela. Alcazbazar sería el nombre árabe. Entonces, esta ciudadela fue construida en el periodo musulmán. Empezó a construirse en el siglo XI, aprovechando también el desnivel del terreno. Nosotros ahora vamos a pasar por el frontal de esta alcazaba. En realidad, estamos paseando por estos jardines, ¿no?, de Pedro Alonso, que les he dicho antes. Vamos a pasar por la trasera de 3 edificios muy representativos, que luego los veremos en su frontal, cuando hablemos de la Málaga moderna. Y vamos a dejar a nuestra derecha otros jardines que fueron otro proyecto urbanístico para poder unir la Málaga antigua con la Málaga moderna, que la vamos a ver al final de nuestra visita. Por tanto, les tengo que decir
que prácticamente todo este terreno por el que nosotros estamos caminando ahora fue ganado al mar. Un territorio ganado al mar que principalmente se ganó al mar en el siglo XIX, finales del siglo XIX. Impresionante, ¿no? Pensar que si hubiéramos estado aquí paseando en el siglo XVIII no podríamos caminar, tendríamos que estar nadando por aquí. Y es que la muralla de la Alcazaba, la ciudadela, lo que tenemos a nuestra derecha, el agua llegaba hasta ese arbolado que tenemos ahí a mano derecha. Al frente de nosotros tenemos el lateral del ayuntamiento de la ciudad de Málaga. La gente del lugar, los malagueños, que por otro lado los malagueños son conocidos como los boquerones. La palabra boquerón es la de un pez, un boquerón, una sardina. En Málaga se comen muchos boquerones, cocinados de una manera muy especial, al espeto, en una varilla, y cocinado con madera de olivo y con arena, es decir, se cocina en unas barcazas de madera hechas para tal, se preparan en la playa, y son muy comunes los espetos de sardinas. Los boquerones son las anchoas, que son mucho más pequeñitos, y aquí se consumen muchísimos boquerones, con limón, boquerones empanaditos, y por eso a los malagueños se les conoce como boquerones. Entonces, si preguntan a cualquiera en España por un boquerón, les van a decir, sí, por supuesto, un malagueño. Entonces, aquí estamos justamente en la trasera del ayuntamiento, que luego se lo voy a mostrar, un edificio lindísimo, y a nuestra derecha tenemos estos jardines que se construyeron en esa muralla que protegía todo lo que tenemos allá arribita, que ahora no lo vemos bien, pero lo vamos a ver en un ratito, que es la ciudadela, Alcázar. Con esto les tengo que decir que esa ciudadela, esa fortificación, tuvo muchos periodos en los que se fue construyendo, desde el siglo XI hasta el siglo XV, imagínense, unos 400 años en los que los diferentes reyes árabes iban aportando su granito de arena y se iba haciendo más y más grande. Llegó a tener 7.500 metros cuadrados, o sea, espectacular, inmensa. Allí arriba vivían las personas más importantes. Aquí a mi derecha tenemos el ascensor que dirige a las personas que quieren subir en ascensor a la parte más elevada de la Alcazaba para poder empezar a conocerla. Y les quería decir que se hizo como en 3 grandes etapas, Entonces, cada rey que vivía en ese lugar fue aportando su granito de arena, la fue construyendo, y ahí vivía con su familia, con sus más allegados. Ahí estaba todo lo que era el cuerpo militar, tenían sus tiendas, tenían todo, era como una pequeña ciudad dentro de Málaga. Y esa ciudad tenía extra protección porque tuvo 3 murallas. Es de las pocas ciudadelas que hay en España que tienen triple amurallamiento. Como les digo, 7.500 metros cuadrados, es una pequeña ciudad. Por aquí detrás, a mano izquierda, de nuevo, la trasera del Banco de España, que luego les voy a mostrar. Y un poquito más adelante, a nuestra izquierda, tenemos un edificio que en mi opinión es un edificio precioso porque es de estilo mudéjar, un estilo arquitectónico muy utilizado en la Edad Media por los cristianos que convivían con los musulmanes y que utilizaron elementos arquitectónicos propios de la cultura árabe para, para la construcción de sus edificios. Por eso, en este edificio que tenemos aquí a mano izquierda, tenemos esos azulejos en color azul, tenemos esos arcos también muy característicos de la arquitectura árabe, y en realidad lo que estamos viendo es la trasera. La parte más bonita es justamente el frontal, pero eso lo veremos después en nuestra salida a la Málaga más moderna, porque esto no deja de ser bastante moderno, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es lo que tenemos aquí a nuestra derecha, que obviamente esto es de reciente construcción, pero es un muro que se encuentra donde se encontraba la muralla que sostenía la ciudadela que está ahí arribita. Eso quiere decir que el mar llegaba hasta aquí. Y eso es impresionante, es decir, todo lo que hemos recorrido hubiera sido agua en aquella época, estamos hablando del siglo XV.
Bien, ahora tenemos ahí a mano izquierda una selección de bicicletas. Son bicicletas que se pueden alquilar para recorrer la ciudad de Málaga, como patinetes eléctricos, y cada vez están dando pues más y más facilidades para poder visitar la ciudad de Málaga. Ahí detrás de los grandes árboles que tenemos a nuestra izquierda, grandes ficus, tenemos una pequeña caseta, una casita de color amarillo, que era la casa del jardinero que se ocupaba de adecentar los jardines, que después los veremos, porque fueron unos jardines proyectados para que fueran jardines como tal, jardines que precisamente enlazaron o conectaron lo que fue la Málaga antigua con la Málaga moderna. Bien, aquí estamos pasando por la trasera del Palacio de la Aduana. Palacio, por otro lado, impresionante. Un palacio muy sobrio, ¿no? Porque estamos viendo este almohadillado de la base del palacio, esos grandes ventanales, y fíjense qué altura tiene. Es un palacio de trazado rectangular, un palacio que se construyó en el siglo XIX. Fue en un primer lugar fábrica de tabacos, después pasó a la Diputación de Málaga y después pasó a ser también la aduana. Bueno, en realidad el Palacio de la Aduana hoy en día ha sufrido un proceso importante de restauración, lo han dejado bellísimo y se ha convertido en uno de los últimos museos que se han abierto en la ciudad de Málaga. En diciembre del año 2016 se inauguró el Museo de Málaga, así se llama. Es una combinación del Museo de Bellas Artes con el Museo Arqueológico, donde tenemos colecciones de fenicios, aquellos que poblaron Málaga y que la llamaron Malaca, por cierto. Ese fue el nombre original de la ciudad, Malaca. De ahí deriva el nombre de Málaga. Malaca, hay varias teorías al respecto del nombre. Unos dicen que fue la diosa de la vida y de la muerte. En fin, han encontrado monedas de origen egipcio con el reverso de la moneda un busto de una mujer, que podría ser Malaca, la diosa de la vida y de la muerte. Bien, es una teoría totalmente válida, ¿eh? Entonces ahí se llamaba Malaca. A nuestra izquierda van a ver la continuación del Palacio de la Aduana, sigue siendo el Museo de Bellas Artes. Impresionante, ¿eh? Y muy recomendable para la visita en la ciudad de Málaga. Aquí empezamos a ver un poquito ya de lo que fue la Málaga antigua y quiero que a nuestra derecha, al frente, ya van a ver la entrada de la Alcazaba, de la Ciudadela. Esta es la parte más antigua, aquí empezó todo. Esta es de mitad del siglo XI. Y este es el primer tramo construido por el primer rey Abderramán. Estamos hablando del año 1076, siglo XI. Ahí ya habían llegado los musulmanes a la península. Los musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar. El estrecho de Gibraltar es lo que nos separa de África, del continente africano. Nosotros estamos prácticamente en el continente africano. Somos más africanos que europeos, ¿no? Por la localización geográfica de Málaga. Entonces lo tuvieron muy fácil, porque Málaga, aquí llegaron los musulmanes, atravesaron el estrecho de Gibraltar y estuvieron en la península durante 800 años, con lo cual gracias a ellos tenemos un gran patrimonio, no solamente en Málaga, sino en toda España, Portugal y también en Francia. Esta es la entrada de la Alcazaba y conecta también con otro edificio. Ha tenido muchos procesos de restauración. Estamos hablando que Málaga ha sufrido un cambio brutal, grandísimo, desde que se inauguró el Museo Picasso. Después hablaremos de Pablo Ruiz Picasso, un personaje muy importante para la ciudad de Málaga, y gracias a la apertura del Museo Picasso, Málaga sufrió una transformación. Pasó a ser una ciudad que prácticamente las personas cuando llegaban aquí ni siquiera se quedaban, a ser una ciudad en la que hoy en día la gente viene y disfruta de la ciudad. Hoy es domingo, la ciudad está un poquito tranquila, estamos en el mes de agosto, son las 4 y poco de la tarde, la gente está en la playa en realidad, pero hacia las 8 de la noche empieza un poquito más la vida en la ciudad. Miren, estamos atravesando una calle, se trata de una de las calles más antiguas de la ciudad. Esta calle tiene cerca de 3000 años de edad.
porque aquí encontramos en un mismo espacio varios siglos. Tenemos por un lado la Alcazaba, de la que ya les he hablado. Tenemos, ahora mismo lo están viendo, el Museo de Bellas Artes, en el Palacio de la Aduana. Tenemos este edificio ya más moderno, pero donde se alberga una cofradía religiosa en la que en la Semana Santa de Málaga, que es una fiesta bastante tradicional religiosa, son muy famosos los pasos de Semana Santa, que en Málaga se le llaman los tronos. Y también en esta misma calle, que se llama la calle Alcazabilla, encontramos esta pirámide aquí al frente, una pirámide de cristal, que muchas veces me dicen, uy, Nadia, eso se parece a la pirámide del Louvre en París. Es nuestra pequeña pirámide, ¿eh? Pero en realidad lo que alberga dentro no tiene nada que ver con el Louvre de París. Es una pirámide a través de la cual, a través de sus cristales, podemos ver una fábrica, una factoría de garum. Y ustedes van a decir, ¿y qué es eso? El garum era una salsa, miren, yo creo que van a poder ver, quizás desde el otro lado lo podemos ver, son agujeros, una especie de pozos que se han hecho en el suelo. Esta en concreto es de la época romana, del siglo IV después de Cristo, pero ya los fenicios, antes de que llegaran los romanos, comenzaron a elaborar garum. El garum era una salsa elaborada a partir de todo lo que eran las vísceras de los peces, los abrían, extraían todo, lo colocaban todo en los pozos, varias capas, como si fuera una lasaña de muchas capas, mucha sal, los cubrían con una lona de vela de un barco y durante 40 días se encontraban ahí. El olor, imagínense, era un olor maravilloso, ¿no?, de perfume. Y a partir de ahí, cuando pasaba el tiempo, lo extraían, lo filtraban y elaboraban una salsa muy sabrosa, muy salada, que era condimento para la comida. El garum, en realidad, fue una salsa carísima, ¿eh? Se fue comercializando. Pero aquí lo que tenemos, miren qué vista espectacular, tenemos en lo alto la muralla externa de la Alcazaba, el mismo edificio que les estaba mostrando antes, y bajo ella tenemos el Teatro Romano, es decir, 10 siglos de diferencia hay entre la Alcazaba y el Teatro Romano. Teatro Romano de los tiempos del emperador Augusto del siglo I y la Alcazaba ahí arriba del siglo XI, 10 siglos más tarde. Como curiosidad les tengo que decir, el Teatro Romano fue descubierto por casualidad. Aquí en este mismo lugar todo esto estaba cubierto de hierbas, de malas hierbas, de basura, estaba totalmente abandonado. El proyecto era la creación de un centro cultural y cuando empezaron a limpiar la zona, empezaron a descubrir que aquí había algo y vieron piedras y piedras y piedras, limpiaron todo. ¡Ah! De repente un teatro romano. Eso quiere decir que los romanos aprovecharon el desnivel del terreno, miren cómo fue construido el graderío, hasta aprovechar bien el desnivel del terreno y a partir de ahí pues realizaron el teatro romano al estilo de los teatros griegos en realidad. El teatro romano es del siglo I, la Alcazaba del siglo XI y fíjense en el suelo. El suelo de Málaga, principalmente en el centro de la ciudad, todo lo que es el corazón, es mármol. Mármol extraído de canteras que están en la propia provincia de Málaga. Porque mucha gente se queda asombrada. ¿Mármol? Carísimo. El mármol refresca en verano. Aquí lo tenemos en abundancia. No es un material caro y refresca en verano, porque aquí los veranos son calurosos. El mes de agosto es el mes más duro. A la derecha, al frente, tenemos el centro de interpretación del Teatro Romano. Como les digo, uno de los grandes hallazgos romanos que tenemos aquí en la ciudad de Málaga. Y bueno, ahí detrás del centro de interpretación tenemos un cartel colorido que nos dice que el 23 Festival de Málaga se va a celebrar entre el 21 y el 30 de agosto y el cartel está colocado justamente en uno de los cines, teatros más emblemáticos de la ciudad, que aquí se celebra algunas de las proyecciones. Y para que se den cuenta de cómo es la biznaga y la importancia que tiene esa flor, ahí en la fachada tenemos en blanco
donde está escrito Festival de Málaga Cine Español, tenemos la silueta de la biznaga. Entonces, este es el Teatro Albéniz, es uno de los teatros famosos que tenemos en la ciudad de Málaga y más importantes. Tenemos también el Teatro Cervantes, obviamente, en honor a Miguel de Cervantes. Todo lo que tenemos aquí fue en el centro de interpretación. Esto fue un hallazgo, evidentemente es una réplica de unas piedras halladas en el Teatro Romano, en el que habla de la ley malacitana con respecto a la ciudad de Málaga en las leyes romanas. La ciudad de Málaga en la época de los romanos, les hablé de los fenicios, ¿verdad? Les hablé de que los romanos entraron aquí en el siglo II a.C. y los romanos se quedaron aproximadamente hasta el siglo IV después de Cristo. Entonces la ciudad de Málaga fue una ciudad que tenía ciertos privilegios. Entonces lo que tenemos ahí es el escrito, una réplica de un escrito que se halló justamente en el Teatro Romano, cuando lo hallaron por casualidad. Les hablo que esta casualidad fue en los años 70 del siglo pasado, o sea, antes de ayer, si hablamos para un teatro romano, ¿no? Bien, seguimos por la calle Alcazabía. Miren aquí las terrazas. La gente, bueno, en realidad aquí las terrazas no tienen un horario fijo de almuerzo y cena, porque como es una ciudad que realmente acoge tanto turismo y de tantas nacionalidades diferentes, cada nacionalidad tiene un horario diferente para almorzar y para cenar. Por tanto, las terrazas para dar comidas están abiertas desde bien temprano hasta bien tarde, en la noche. Y bueno, pues aquí son muy típicas las tapas. Las tapas son porciones pequeñas de comida, pero a la gente le gusta probar un poquito de todo. Entonces, tapitas, diferentes platitos de comida, donde se comparte con el resto de compañeros, amigos que están en una mesa, y es muy típico pues comer las tapas aquí en Málaga, con una cervecita, bueno, con la cerveza de Málaga, que la cerveza malagueña es la cerveza Victoria, que de hecho es el nombre de la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, que se celebra el día 8 de septiembre. Así que la Virgen, para que vean, da el nombre también a la cerveza local. Así que la Victoria es la cerveza local. No se olviden, si vienen a Málaga, de probar la cerveza Victoria. Nos dirigimos hacia una zona interesante, sobre todo porque vamos a conocer el lugar donde nació uno de los malagueños más queridos, que no es Antonio Banderas, que también es malagueño. Antonio Banderas es malagueño, de hecho estos días está en Málaga, porque evidentemente ha venido a formar parte del Festival de Cine. Siempre él está presente en el Festival de Cine de su ciudad, pero hablamos de un artista todavía muchos más años y de otra época. Estamos hablando de Pablo Picasso, conocido como Pablo Picasso, Pablo Ruiz Picasso. Ese señor nació en Málaga, nació muy cerquita de donde estamos nosotros ahora, y nació en esta plaza que vamos a ver enseguida a mi derecha. Esta plaza es preciosa, sobre todo cuando los árboles que tenemos allí, jacaranda, están en flor, esa flor lila que llena todo el árbol. Y en realidad es una plaza muy importante, sobre todo porque por donde nosotros vamos a cruzar ahora no ven restos de ninguna muralla, pero en este mismo lugar existió una muralla, la muralla musulmana. Es decir, hasta aquí llegaba la ciudad musulmana, la Medina. Si vamos hacia mi izquierda, que ahora la cámara irá hacia allá, todo eso forma parte de lo que fue la Medina musulmana. Ese entramado de calles estrechas, caóticas, eso fue la Medina musulmana. Ya no existe como tal, pero aquí terminaba, porque aquí estaba la muralla. Por tanto, la Málaga musulmana queda a mi espalda ahora mismo. Vamos a cruzar lo que era la muralla musulmana y vamos a adentrarnos en una plaza, la Plaza de la Merced. Una plaza llena de jacarandas, una plaza que ha sido reconstruida en muchas ocasiones. Alrededor de la plaza tiene varios edificios
Muchos son del siglo XVIII, como aquellos edificios que tenemos aquí, que ahora la cámara les va a mostrar. Son edificios restaurados. Vamos a continuar porque la plaza en sí es una plaza del siglo XX, también cubierta de mármol, y donde en el centro de la plaza les va a llamar la atención un obelisco que nos puede parecer un poquito a los obeliscos que tienen en Roma, ¿verdad? Un obelisco egipcio, pero obviamente este es un obelisco mucho más moderno, que se levantó en memoria de un señor, el general Torrijos, que junto con 47 personas más fueron fusiladas en una playa cercana a la ciudad de Málaga por estar en contra del rey. Este señor se consideró, obviamente, después de su muerte, un héroe porque estaba protegiendo a España del absolutismo de los reyes, de ese poder absoluto que tenían los reyes, y fue engañado. Él estaba en África con esos 47 hombres, fue llamado aquí a Málaga, él vino aquí engañado, pero en cuanto desembarcaron en Málaga, en esa playa, les fusilaron. Por tanto, esos hombres están todos enterrados en esta cripta que está bajo el obelisco. Todos excepto uno, que era inglés. Los ingleses no tienen la religión, no profesan la religión católica, con lo cual no podía ser enterrado con el resto. Normalmente las personas que profesaban otra religión las mandaban a la playa, las enterraban en la playa lejos de la ciudad. Entonces, claro, eso era una deshonra para ese señor. Así que, como curiosidad, les tengo que decir que en esta ciudad, en Málaga, se abrió el primer cementerio protestante de España. El cementerio inglés, para poder enterrar a la cantidad de británicos que vivían aquí en aquella época, grandes industriales, porque no hay que olvidar que Málaga fue una ciudad industrial, tiene un pasado industrial. Así que por eso ese señor fue enviado allí. Nos acercamos donde está un gran señor. Yo le tengo mucho cariño a este señor que está aquí sentado y que a medida que nos acerquemos probablemente le vayan reconociendo. Este señor es Pablo Picasso. Saben que murió con 92 años de edad, o sea que tuvo una vida bastante agitada, no solamente desde el plano artístico, sino también en su vida privada. Pablo Picasso nació en esta casa que tenemos ahí al frente, en la esquina, donde hay una filita de personas que están esperando para entrar, sería la entrada a la casa natal de Picasso. Allí en el primer piso vivió con su familia, pero él, aunque malagueño de nacimiento y malagueño un pequeño pedacito del corazón, con 10 años de edad abandonó Málaga y se fue a vivir con su familia a otros puntos de España, entre ellos La Coruña, Barcelona, y la mayor parte de su vida la pasó en Francia. Les tengo que decir que su última aparición en Málaga fue solamente con 20 años de edad. Nunca más volvió a Málaga. Pero él siempre tuvo Málaga presente, su pintura, en todo lo que tiene que ver con la tauromaquia, que era un tema que a él le apasionaba, porque de pequeño iba con su padre a los toros. La Plaza de Toros está relativamente cerca de aquí, porque este era el barrio de Picasso. Picasso se llamó Pablo Ruiz, Ruiz era el apellido del padre, pero él adoptó el apellido italiano de la madre, Picasso, porque era como más artístico. El apellido Ruiz es un apellido muy común, entonces decidió cambiar y adoptar el apellido de Picasso. Bien, hemos entrado, como les decía, por la calle Granada, y en esta calle, además de ser una calle importante dentro de lo que fue la Medina musulmana, tenemos esa torre que están viendo ahora, que fue una torre, el minarete de la mezquita. Acuérdense que en el periodo musulmán no había iglesias, lo que tenían eran mezquitas, el lugar donde se celebraba la oración. Y cuando los reyes católicos, Isabel y Fernando, entraron en la ciudad de Málaga el 19 de agosto de 1487 para la reconquista del territorio, ellos entraron por esta misma calle por la que nosotros acabamos de cruzar y que están viendo en pantalla. Ellos llegaron con todo su séquito, con todos los militares, y lo primero que se encontraron fue esa muralla, de la cual no queda absolutamente nada, y mandaron
destruirla. En cuanto atravesaron la muralla se encontraron con esta mezquita y dijeron, mezquitas no, esto va a ser una España cristiana. Destruyeron las mezquitas y en su lugar construyeron iglesias. Esta en concreto fue la primera iglesia que se construyó, la iglesia de Santiago, en donde, como curiosidad, también fue bautizado, acuérdense que este es el barrio de Pablo Picasso, fue bautizado, ahí tienen una placa que lo indica, el 10 de noviembre de 1881, en esta parroquia de Santiago fue bautizado Picasso. Fue la primera iglesia construida aquí en Málaga, imagínense la iglesia de Santiago, iglesia construida en el emplazamiento de la antigua mezquita. Como toda esta parte de la ciudad de Málaga ha sufrido un proceso de restauración, aquí al frente, este palacio que ha quedado una maravilla, se ha convertido en un hotel 4 estrellas superior, que ha sido abierto hace pocos meses en la ciudad de Málaga. Miren qué maravilla, han sabido mantener todo ese enrejado en las ventanas, le han dado un aspecto muy sobrio, era un palacete de una familia importante, la familia Solecio, de ahí que se llame el Palacio Solecio, y de ahí que tenga el símbolo, que lo vamos a ver aquí, el símbolo de un sol, Solecio, es el símbolo de la familia, aquí lo tenemos, lo han dejado en un cantito, en una esquinita del palacio. Hoy en día se ha convertido en un hotel 4 estrellas superior, maravilloso, han mantenido gran parte del interior y uno de los restaurantes de renombre. Es el pleno centro de Málaga. En los últimos años se han abierto varios hoteles 5 estrellas porque Málaga se ha convertido en un enclave turístico de primer orden. Tenemos en esta ciudad muchas cosas interesantes que después les nombraré, aparte de lo bonita que es la ciudad, y vamos a conocer una parte de la Málaga judía, porque en la época en la que los musulmanes llegaron a la ciudad, como les digo, en el siglo VIII después de Cristo, aquí estuvieron hasta el año 1487. Después llegaron los cristianos y los musulmanes fueron expulsados, pero en aquella época musulmanes, judíos y cristianos vivían más o menos en armonía. Y de hecho esta torre que tenemos aquí al frente lleva el nombre de Ben Gabirol, un filósofo importante, que fue importante en la época de Málaga, y esta torre fue parte de una torre árabe que se encontraba en esta parte de la ciudad, junto a la Málaga judía. Y para que vean ustedes la importancia de los judíos, al frente tenemos un cartelón enorme que dice muy pronto Málaga, Centro Cultural Sefardí de Málaga. Y van a construir un centro sefardí porque en la ciudad de Málaga viven 2000 judíos que provienen de Israel, con lo cual todavía tenemos presencia judía aquí. Y aquí también en esta placita que a mí me encanta tenemos un árbol muy simbólico, un árbol muy representativo de España, del sur de España, sobre todo de Andalucía, que es el olivo. El olivo además es el árbol de la paz, con lo cual la paz entre las tres culturas, cristiana, judía y musulmana, delante de la tienda oficial del Club de Fútbol de Málaga. No vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de la situación en la que se encuentra el club, bastante desastrosa, por cierto, pero bueno, para los amantes del fútbol quizás es algo que les pueda llamar la atención. Aquí importante el olivo, precioso, el Palacio Solecio y el centro de recepción de visitantes Ben Gabirol. Por este pasadizo nos vamos a adentrar en un lugar muy interesante que es la taberna, la bodega El Pimpi. La bodega El Pimpi tiene mucho renombre en la ciudad de Málaga, sobre todo porque fue abierto por unos cordobeses de España, no de la Argentina, y lo abrieron en los años 70. Como ven, aquí al frente tenemos una terraza llena de gente, porque es una taberna, un lugar muy representativo de la cultura española, del tapeo, de cervecita, del vino. Es un lugar donde vienen los famosos en la ciudad de Málaga. Cuando visitan la ciudad, todos pasan por el Pimpi y algunos de ellos han dejado constancia de su paso por este lugar. Aquí tenemos los carteles que nos anuncian las fiestas de la ciudad de Málaga, la feria, y tenemos también algunos de los barriles, las barricas del vino,
donde firman algunas de las personas importantes que han visitado este lugar. Ahora les voy a enseñar alguna de ellas. Miren, aquí al frente tenemos una firmada por Antonio Banderas. Viva Málaga, los malagueños, pero muy especialmente las malagueñas. Como malagueño de pro que es, aquí tenemos la firma de Antonio Banderas. Tenemos también una firma de Bernard Picasso, nieto de Picasso. Tenemos también algunos autógrafos de Carmen Thyssen, una baronesa que tiene una colección de arte muy importante. Y si continuamos poquito a poco y despacito, vamos a ver esta taberna que ustedes no lo pueden oler, pero huele a vino, huele a barrica, huele a bodega. Aquí tenemos también algunos personajes como Lola Flores. Ahí tenemos su firma, su autógrafo, una gran bailaora española. Aquí también, un poquito más abajito, tenemos el de Paloma Picasso, Paloma, hija de Picasso. En realidad, Paloma, a él le encantaban las palomas, justamente, y por tanto de ahí viene el nombre de ella también. Y todos y cada uno de ellos han ido dejando su autógrafo aquí. Aquí tenemos también un grupo musical, el grupo Mana, muy conocido, aquí también en España, Paco Raval, gran actor español. Y aquí vamos a entrar en lo que es un patio andaluz. Miren, patio, lo más importante es la presencia del agua. No sé si llegan a escuchar el sonidito del agua, no lo sé, quizás sí, pero lo van a poder ver. Todo lo que es la vegetación, muy importante todo esto en el mundo musulmán. Y ahí al frente, ahora lo van a ver, si suben por esa escalerita que tenemos ahí, llegaríamos al Palomar de Picasso. El Palomar de Picasso es una de las salas que se encuentran en esta bodega. Ahí arriba continúa siendo el restaurante, donde hay tertulias de gente del mundo de las artes, escritores, gente del mundo flamenco. Y obviamente lleva el nombre del Palomar de Picasso, Palomar, el lugar donde se encuentran las palomas, también animal que encantaba, le gustaba mucho a Picasso. ¿Saben por qué? Porque su padre era pintor de palomas. De ahí, bueno, pues que fuera uno de sus animales, ¿no? Miren, ahora vamos a ver algunas de las fotografías de estos personajes. Aquí van a reconocer a un jovencísimo Antonio Banderas, mírenlo. Justamente está escribiendo en ese barril, en esa barrica que acabamos de ver. Ese es uno de los más asiduos, de hecho ha pasado a ser socio de este restaurante, Antonio Banderas, hoy por hoy. Aquí tenemos a uno de los grandes cantantes de ópera, Plácido Domingo, también. Aquí arribita tenemos a un gran actor, John Malkovich, que probablemente les conocerán. Tenemos aquí abajo, tenemos a Rafa Nadal. Sí, ¿nos va por aquí o por allá? Bien, vamos a salir. Rafa Nadal, uno de los grandes tenistas. Tenemos que ir saliendo de la taberna porque van a cerrar el interior, solamente dejan abierta la terraza. Esto es algo que nos permite, no muchas veces, cuando hay mucha gente dentro no nos permiten entrar ni a filmar ni a guiar, obviamente, porque ellos están trabajando y nosotros entorpecemos su trabajo. Ellos están aquí, la gente viene a comer, entonces no podemos estar aquí. Esto no es una visita turística, a eso me refiero. Pero es curioso, para que ustedes vean un poquito de cómo es una taberna típica de aquí. Entonces aquí al frente tenemos algunos carteles taurinos. La tauromaquia es muy importante también en algunos puntos de España. Aquí la Plaza de Toros de Málaga, que se llama La Malagueta, a la cual, como les he dicho antes, Picasso iba con su papá cuando era niño. De ahí también su pasión por los toros. Si se fijan en este cartel, no sé si se puede ver bien la imagen de dos personajes de Málaga. A la derecha tenemos un señor que se lo he mostrado ya antes, se llama El Biznaguero, acuérdense, que está vendiendo las biznagas. Y a la izquierda tenemos un señor que tiene dos grandes, parece una balanza, dos grandes cestas. Sería el cenachero, aquel que vende el pescado en la cenacha, que es el nombre de la cesta. Así que son dos de los clásicos de Málaga, de los personajes de Málaga. Regresamos a lo que fue la Medina musulmana y vamos a adentrarnos un poquito en esa Medina para ir viendo sus calles. Les decía que Málaga
tiene varios acontecimientos a lo largo del año que le hacen también muy atractiva, no solamente para el turismo, sino para los eventos y los congresos. Tenemos el Festival de Cine de Málaga, al cual generalmente le sigue la Semana Santa malagueña, que son unas fiestas religiosas muy importantes para todas las personas que son religiosas y que les gustan las procesiones en esa época de Semana Santa. La Feria de Málaga, que se celebra en estos días en la ciudad de Málaga, en el mes de agosto, y todo eso hacen de Málaga, y obviamente en el periodo de Navidad, la iluminación de Navidad en esta ciudad se ha hecho muy famosa a nivel nacional. Viene gente de muchos lugares de España solamente para ver la iluminación de Navidad. Así que, además de todo lo que el turismo genera en esta ciudad a lo largo del año, tenemos varios acontecimientos que son importantes. Vayan fijándose aquí al frente y arriba, esto pertenece al otro lado de la taberna donde acabamos de estar, tenemos la bandera de Málaga, la bandera de la ciudad, que es púrpura, morada, verde. El púrpura, el color púrpura, lo obtuvieron precisamente los fenicios a partir de un molusco, de ahí que ellos empezaron a trabajar con el color púrpura, y por eso aparece en la bandera de la ciudad de Málaga. Esa es la bandera de la ciudad. Así que vamos a continuar un poquito más. Y ven que ahora poco a poco se está llenando la ciudad. Ahora lo que nos encontramos aquí al frente es una fila, una cola, que ustedes se van a sorprender, para poder visitar el Museo Picasso, porque de donde venimos es la casa natal. Y allí es donde se encuentra el mobiliario, donde se encuentran algunos pequeños objetos de Picasso, pero en realidad este palacio que tenemos aquí al frente, el Palacio de Buenavista, el Palacio de Buenavista es justamente el edificio más importante en arquitectura civil aquí en el siglo XVI. Este edificio es impresionante. Este edificio pertenece al Ayuntamiento de Málaga, pero fue cedido a la colección de Picasso, por tanto lo que se expone en el interior no pertenece a la ciudad de Málaga, pertenece a la familia Picasso. La herencia de Picasso fue muy polémica porque él tuvo 2 esposas oficiales, 4 hijos oficiales, de matrimonios, más todo lo que tuvo extraoficial, sus amantes y demás. Es decir, la herencia de Picasso fue muy complicada y por tanto tardaron 10 años en repartir todo. Pero bueno, la familia de Picasso hizo especial hincapié en que una parte de la colección que ellos tenían se expusiera aquí. Por tanto, la colección del Museo Picasso pertenece a la familia Picasso, no pertenece al Ayuntamiento de Málaga. El edificio, sin embargo, pertenece al Ayuntamiento de Málaga y realmente es el museo más visitado de la ciudad, el Museo Picasso de Málaga. Estamos ahora caminando por una calle preciosa, nos recuerda un poco ese ambiente moruno de la ciudad. Esta calle, que es la calle de San Agustín, está llena de teterías, una tetería mora aquí a la derecha, donde poder probar los dulces árabes, tomarse un té moruno y disfrutar de esta brisa que tenemos en el día de hoy, que les tengo que decir que está haciendo un día fabuloso de temperatura. Y nos va adentrando a otro lugar espectacular, ya vamos avanzando en el tiempo. Venimos de la Málaga romana, de la Málaga fenicia, venimos de la Málaga musulmana y nos adentramos ya en la Málaga cristiana, ¿no? Porque al fin y al cabo, como les comenté, vayan fijándose que el suelo es todo mármol, lo que les comentaba anteriormente, todo, absolutamente todo mármol, y una gran parte pues es peatonal, ¿no? Entonces, nos vamos adentrando en la Málaga cristiana porque los reyes católicos querían que todos los musulmanes desaparecieran de la península, es decir, desaparecieran de aquí y se convirtiera esto al cristianismo nuevamente, ¿no? Por eso le llamaron la Reconquista, ¿no?
Y a partir de ahí, bueno, pues expulsaron a los musulmanes, algunos los utilizaron como esclavos, a otros los mataron, otros se convirtieron al cristianismo, algunos salieron huyendo, pero aquí se fueron construyendo templos cristianos. Les mostré antes la iglesia de Santiago, muy representativa, realmente ha mantenido lo que era el minarete de la mezquita y lo ha convertido en torre campanario, pero aquí al frente ya vamos viendo la Catedral de Málaga. Catedral, lugar donde se encuentra la cátedra, la silla del obispo. Solamente así puede ser catedral. Estamos viendo la torre de la catedral de 82 metros de altura, que es una de las dos torres que iba a encontrarse en la propia Catedral de Málaga. Digo una de las dos porque la segunda nunca se construyó. Miren, esta catedral empezó a construirse en el año 1527 y se finalizó en el 1782, imagínense, y no se finalizó nunca. Es la sinfonía inacabada, así es como se le llama a la Catedral de Málaga. Nunca se terminó porque la segunda torre nunca se construyó, porque el tejado nunca se terminó. ¿Y por qué no se terminó? Porque el dinero desapareció. Es decir, las aportaciones para la construcción de la catedral, allí tenemos la entrada a los visitantes de la catedral, dedicada a Nuestra Señora de la Encarnación. Esto fue la primera parte construida, estilo renacentista. Estamos hablando que se empezó a construir en el siglo XVI, había entrado el Renacimiento, ya vino de Italia y vino a España, la base renacentista, la parte superior barroca y entramos en el siglo XVIII, que es cuando se finalizó la catedral. Como digo, el dinero ya no se sabe dónde fue, porque el dinero desapareció de repente. Todos y cada uno de los barcos que llegaban al puerto de Málaga hacían su pequeña aportación para la construcción de la catedral. Pero llegó un momento en que el dinero se cree que fue mandado para los Estados Unidos, para la independencia de Cuba, para la construcción de una carretera necesaria para el interior de Málaga, pero desapareció. Con lo cual decidieron, cuando había dinero se construía, cuando no había dinero se paraba. Entonces eso es lo que sucedió aquí, de manera que se dejó inacabada la catedral, pero antes de que la catedral en sí comenzara a construirse, estamos hablando que los Reyes Católicos entraron en el 1487, pero hasta el 1527 no se empezó a construir la catedral. ¿Qué sucedió hasta esa época? Que hacían falta iglesias, porque hablamos de una Málaga cristiana. También empezaron la construcción de esta pequeña iglesia, que ahora la van a ver. Este es el pórtico de la iglesia de Nuestra Señora del Sagrario, año 1500, impresionante. Lo que pasa que es una piedra arenisca que con el paso del tiempo se va desgastando, de ahí que algunas de las esculturas que tenemos en las arquivoltas, en los arcos, pues poco a poco han ido desapareciendo. En lo alto, arriba, tenemos el Pantocrátor, Nuestro Señor, con la bola del mundo en la mano, y la iconografía que representa este pórtico. En lo alto tenemos cardenal y amigo de los Reyes Católicos, arrodillándose ante la ciudad de Málaga, y realmente pues es un pórtico gótico impresionante, que es lo más antiguo que se conserva de este conjunto catedralicio, ¿no? Pero en realidad no es la catedral, esto es una iglesia. Después se construyó la catedral. Primeramente una iglesia, obviamente necesitaban un espacio muchísimo mayor para la cantidad de cristianos que empezaban a llegar a la ciudad de Málaga. Y bien, vamos a continuar y vamos por este revoltijo de calles que tenemos aquí para poder adentrarnos en Málaga, en la Medina de Málaga nuevamente, y vamos a hacer todo el perímetro de la catedral aquí. Estos son algunos de los kiosquitos callejeros que venden recuerdos de Málaga, los abanicos que aquí son tan necesarios, las muñequitas flamencas, los toreros, los abanicos que son imprescindibles en los días de verano, por la humedad que tenemos aquí. El calor aquí es muy húmedo. Y ahora nos vamos a ir un poquito más alejados para que ustedes puedan ver la no existencia de la segunda torre. Es decir, aquí tenemos una primera torre que la ven perfectamente, como digo, 82 metros de altura, y un poquito más adelante van a ver la base de lo que iba a ser la segunda torre. Así que por eso se le llama la catedral inacabada.
Se utiliza para servicios, sábados, domingos, celebraciones, y cuando no hay servicio, la visita es de pago. Como la mayoría de las catedrales en España, hay que pagar para poder visitarla. Nos vamos a acercar a la fachada, a la entrada. Todas las iglesias católicas están orientadas eje este-oeste, por tanto tenemos la fachada principal orientada hacia el oeste. Ahora vamos a ver el pórtico principal de entrada, que es la parte barroca, lo más importante, y lo tenemos a mano izquierda, mármol rosa, negro y blanco, que representa la Anunciación en la portada principal. Y también vamos a ver esta placita, que es la Plaza del Obispo, una plaza muy bonita, chiquitita, pero una de las plazas principales de la ciudad de Málaga. Así que entre calles y calles nos vamos a ir poco a poco en este palacio que tenemos aquí. Junto a la catedral se encuentra la residencia del obispo. Ahí tenemos la fachada de la catedral. Ven arriba, en la parte superior, da la sensación de que no está terminada, ¿no? Primero a la derecha ven la torre inacabada y el frontal, también en la parte superior hay algo que no cuadra y es que no está terminada en realidad. Tiene techo, evidentemente, pero no está terminado del todo. Y aquí, un poquito más a la izquierda, tenemos la residencia del obispo cuando está en la ciudad de Málaga, que es un estilo utilizando los colores muy andaluces, el albero y el almagro, el amarillo y ese rojo, ¿no? Ese rojo color un poquito sangre, y el amarillo de la arena, del albero de las plazas de toros, la arena. Entonces son dos colores muy representativos de la ciudad. Nos vamos adentrando entonces por la Medina nuevamente. Como ven, vamos entrando y saliendo de la Medina, ciudad musulmana, y mientras vamos caminando les comento entonces que los Reyes Católicos quisieron hacer esta ciudad una Málaga cristiana, hasta el punto de que, bueno, pues aquí hubo muchas revueltas porque la población mayoritariamente era musulmana en esta ciudad y hubo muchos problemas, muchos musulmanes se convirtieron al cristianismo y a Isabel la Católica no le gustaba Málaga. Ella odiaba esta ciudad. Por tanto, en el momento en que ya más o menos todo estuvo ordenado, decidieron continuar con su reconquista y la terminaron en Granada en el año 1492. Allí es donde terminó todo e hicieron de nuevo una España cristiana. Después, bueno, en realidad Málaga siempre ha sido una ciudad de puerto, una ciudad comercial, desde la época fenicia, romana. Este periodo entre romanos y musulmanes, que fue el periodo visigodo, sin gran importancia, pero también estuvieron los visigodos que llegaron del norte. Después los musulmanes hicieron de Málaga una ciudad de puerto importante. Y también les tengo que decir que dentro del reino musulmán, también Málaga fue una ciudad importante porque ustedes probablemente hayan oído hablar de ciudades como Granada, donde está la Alhambra, Córdoba, donde está la mezquita. Son ciudades muy importantes, pero no tienen mar. No tienen mar estas ciudades. ¿Por dónde entraba todo? Por el puerto de Málaga. Y hacían aceite, los romanos, los fenicios elaboraban aceite de oliva, ya producían vino. También introdujeron el cultivo de la almendra. Hoy en día Málaga tiene mucha fama por sus almendras garrapiñadas con azúcar, muy ricas. Entonces, todo esto los musulmanes lo trajeron e hicieron de Málaga una ciudad próspera. Los cristianos continuaron con ello, pero tenían que seguir con la reconquista. De manera que Málaga poco a poco fue abandonándose un poquito. Les tengo que decir que en los años 1800, siglo XIX, Málaga fue una ciudad industrial muy importante, tenía mucha industria en la zona oeste de la ciudad. Y de ahí que muchos grandes industriales invirtieron en la ciudad de Málaga, británicos, alemanes, familias del norte de España que invirtieron aquí, y era una ciudad muy próspera, pero una ciudad gris, una ciudad sucia, una ciudad fea, donde todo lo que era el centro histórico por donde nosotros estamos paseando ahora,
estaba bastante deteriorado y bastante abandonado. De hecho, había zonas que incluso eran peligrosas, estoy hablando del siglo XIX. Pero claro, todos aquellos que invirtieron en la industrialización de Málaga se fueron haciendo ricos, se enriquecieron con toda la gran producción. Málaga llegó a ser la segunda ciudad en importancia a nivel industrial en España, después de Barcelona, imagínense. ¿Quién diría eso ahora de Málaga, que no tiene industria por ningún lado? Pero lo fue. Entonces, aquellos grandes industriales necesitaban que Málaga se convirtiera en una ciudad muy europea, una ciudad abierta, una ciudad de comercio, de bulevares, de jardines, de parques. Y por eso llegó el parque que luego les voy a mostrar. Por eso aquel terreno fue ganado al mar. Y por eso en aquel terreno realizaron esos jardines por donde la burguesía podía caminar. Entonces ese fue el cambio importante en la ciudad de Málaga, la transformación de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde ya vamos entrando en la Málaga moderna. Málaga tiene también una característica muy especial, bastante curiosa, con respecto a la forma de pedir los cafés. Aquí se toma mucho café y realmente el café hay que pedirlo de una manera determinada que solo se hace aquí en la ciudad de Málaga. Ahora les voy a mostrar. Este es el Café Central, una de las cafeterías con más solera de la ciudad, ¿eh? Y aquí tenemos en concreto 10 maneras de pedir el café en la ciudad de Málaga. En realidad son 9, pero la 10ª sería un vaso de cristal vacío. Todo esto sucedió en un periodo en el que la gente pues pasaba hambre. Saben que el café es un bien, bueno, pues no un bien básico, sino que es algo que solamente si uno tiene dinero se puede permitir el lujo de ir a tomarse un café todos los días. Y había un señor que entraba en el Café Central que no tenía mucho dinero, a veces sí, a veces no, días tenía más, otros días menos. Entonces al dueño de la cafetería le iba diciendo, dependiendo del dinero con el que contaba, la cantidad de café que le iba a poner. El dueño, aburrido de este señor, creó un cartel en el que iba poniendo la cantidad de café, pero le quedaba impar, quedaban 9. Y uno de sus camareros le dijo, bueno, pues el último usted ponga un vaso vacío y entonces quiere decir que no me lo ponga, no me ponga café directamente porque hoy no tengo dinero. Entonces es una manera de pedir el café en la ciudad de Málaga, que solo es de la ciudad de Málaga. Esta calle, la calle Santa María, nos saca a la plaza principal de la ciudad de Málaga, que es la Plaza de la Constitución, o la Plaza Mayor, o la Plaza de las Cuatro Esquinas. Después de la Reconquista, toda ciudad española tenía una plaza importante, un lugar de encuentro, un lugar donde se celebraban incluso las corridas de toros, que eran al aire libre. Ahora no, son en recintos cerrados, pero eran al aire libre absolutamente. Aquí sucedía todo, ¿eh? Aquí se proclamaban los nuevos reyes, aquí se proclamaban todas las leyes que correspondían a la ciudad de Málaga, todo sucedía en esta plaza. Esta plaza también es la salida de una calle muy importante, es la arteria principal de Málaga. Esta calle se creó en el año 1897, la calle Larios lleva el nombre de una de las grandes familias industriales de la ciudad, que de hecho fueron los que aportaron el dinero para la construcción de la calle. Había necesidad realmente de poder abrir una calle o de poder abrir la ciudad al mar. Esta es la salida que tenía la ciudad de Málaga al mar. Es decir, había una necesidad higiénica además, porque como les decía, toda esta zona estaba bastante abandonada. Entonces, esta calle Larios, que es la calle más cara de Málaga, fíjense que la construcción de los edificios nos quieren mostrar un poco la arquitectura de Chicago, con estos cantones, con estas esquinas, la calle comercial, que en lo alto, en los meses de verano, colocan unas lonas para evitar el calor en la calle, que entre el sol directamente y que la gente pueda caminar por la calle. En realidad es la calle que durante los meses, la época de Navidad, se ilumina, las luces navideñas decoran toda la calle y parece que uno está dentro de una iglesia con toda la iluminación que tiene. Hacen proyecciones, música, espectáculos de música,
con iluminación, realmente es muy bonito en la época de Navidad. En otras épocas del año, como es la que estamos pasando ahora, ahí tenemos nuevamente una parte de la catedral, la torre, la vemos desde muchos puntos de la ciudad, se puede ver. Entonces, aquí tenemos carteles grandes de los diferentes años en los que se celebra la Feria de Málaga. Como les digo, la Feria de Málaga representa, se viene celebrando desde que los Reyes Católicos entraron en la ciudad de Málaga. Estamos hablando del 19 de agosto del año 1487. Por eso se decidió que la Feria de Málaga se celebrara en el mes de agosto, porque ahí celebran el aniversario de la Málaga cristiana. Entonces hay varios carteles, miren, justamente el que tenemos aquí al frente es de la feria del año pasado, 2019, del 15 al 24 de agosto. Va variando la fecha, pero siempre es muy importante que el 19 de agosto esté dentro de los días festivos, porque evidentemente fue el día de la toma de la ciudad por los Reyes Católicos. Son diferentes imágenes de la feria. Ven también en este cartel aquí al frente los vestidos de algunas de las personas que vienen para la feria. La ciudad se viste de color, adornan toda la calle Larios también y realmente es un espectáculo. Son días muy bonitos en los que la gente, los malagueños, acuérdense los boquerones, como las anchoas, lo viven impresionante. Así que estamos recorriendo la calle Larios. Por otro lado, tenemos mucho comercio en esta calle. Tenemos también la famosa heladería Casa Mira, que es una de las heladerías con más solera en esta ciudad, una de las más famosas, la Casa Mira. Y normalmente, bueno, dentro de un ratito probablemente habrá una fila tremenda aquí. Todavía es bastante pronto, la gente está en la playa, dentro de un ratito ya vendrán a la ciudad. Y afortunadamente Málaga tiene 11 playas, con lo cual son playas urbanas y la gente puede ir a pie a la playa. Y dentro de un ratito, cuando ya las personas hayan regresado de la playa, probablemente pues se darán una ducha y vendrán a disfrutar de un helado, de un paseo, de una cena en una terraza. Por tanto, la ciudad despertará un poquito más tarde. Así que esta calle en concreto, el dinero para la construcción de esta calle precisamente vino de la familia Larios, que fue una familia de industriales del norte de España que vinieron aquí con una mano delante y otra detrás, es decir, con poquito dinero, y aquí amasaron una gran fortuna. Entonces, en realidad, esta familia quería una Málaga bonita, quería una Málaga por la que ellos pudieran pasear, y por eso decidieron dar el dinero para la construcción de esta calle. Al final de esta calle justamente tenemos sobre un pedestal la estatua del Marqués de Larios, de ese señor que hizo posible que la ciudad de Málaga se abriera al mar, se extendiera al mar. Como les digo, esta es la calle más transitada de la ciudad, es la vía principal, la arteria principal de Málaga, y un lugar por donde a los malagueños les gusta pasear, disfrutan mucho en esta ciudad. Ahora les voy a mostrar una fotografía, una imagen de lo que es una biznaga, para que ustedes tengan una idea de la flor de Málaga, porque los carteles de la feria son muy bonitos, algunos representan muy bien lo que es la ciudad. Aquí la tienen, aquí al frente. Miren qué flor. Simula unos fuegos artificiales, porque los están lanzando desde la ciudad hacia arriba. Ven que aquí está la silueta de los edificios más representativos de la ciudad. Aquí está el castillo desde abajo, aquí está la catedral y aquí sale la flor que representa o simboliza estos fuegos artificiales, y es el comienzo de la feria. Así que bueno, al frente tenemos el monumento a Larios, que al pobre lo han mareado muchísimo, lo han movido de un sitio para otro, y ahora nos vamos a conocer la Málaga moderna, porque estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad? Esta época
tan importante para los industriales de Málaga. Mucho dinero, amasaron fortunas importantísimas, la ciudad de Málaga creció mucho, pero no era una ciudad bonita. Pero decidieron que como la ciudad crecía tanto, también necesitaban de espacios verdes, urbanos, y de ahí que decidieran ganar ese terreno al mar. Acuérdense que donde hemos comenzado la visita era un terreno ganado al mar. Ese terreno ganado al mar, por él vamos a pasear ahora, porque se transformó en un parque inmenso, que hoy en día es un jardín botánico, el segundo jardín botánico más importante de España. Y hay especies de todo el mundo, flores, plantas, árboles, y en realidad es un lugar ideal en verano, sobre todo entre las 12 y las 6 de la tarde, a mediodía y 6 de la tarde, que es cuando más calor hace la ciudad, hay sombra. Y eso es lo que va buscando todo el mundo, la sombra para poder disfrutar y pasear. Por tanto, ese jardín botánico, que a su vez es el Parque de Málaga, así se llama, fue todo ese terreno ganado al mar a finales del siglo XIX. Un espectáculo, porque imagínense que se creó y se proyectó para que fuera un parque y no iban a permitir la construcción de ningún edificio. Por tanto, ahí lo tenemos, lo estamos viendo ya un poquito, ¿no? Entre las palmeras, la jacaranda, cipreses, tenemos muchísima vegetación. Hay que tener en cuenta que yo creo que ya lleva sin llover, ni me acuerdo, llevamos meses sin una gota de lluvia y está todo muy seco. Normalmente la lluvia llega en noviembre, así que todavía tenemos unos meses por delante y en realidad la vegetación aún así está todo bastante verde, pero realmente bueno, pues es una vegetación que no necesita de mucha agua. Pero bueno, igualmente Málaga es una ciudad que tiene bastantes pulmones en los que la gente puede ir a caminar. Y nosotros ahora nos vamos a adentrar en uno de ellos. Entonces vamos a entrar en la zona del parque. Aquí a mano izquierda ahora vamos a proyectar bien de nuevo la catedral con esa segunda torre inacabada. Desde aquí vemos que no está acabada la torre. Y vamos hacia el parque. Bien, esa transformación de la Málaga a la Málaga moderna supuso, claro, el poder decir o la representación del poder de la ciudad de Málaga a partir de la construcción de algunos edificios, entre ellos el nuevo ayuntamiento, que antes de que Málaga fuera una ciudad económicamente importante con toda la industria, el ayuntamiento, el pequeño ayuntamiento, se encontraba en la plaza que hemos dejado atrás, la Plaza de la Constitución, la Plaza Mayor. Pero ante la necesidad, ante el crecimiento de la ciudad, la necesidad de la construcción de un edificio mucho mayor, construyeron el nuevo ayuntamiento que enseguida les voy a mostrar. Todo eso ya en este paseo espectacular que tenemos, todo nuevamente el suelo de mármol y que en breve verán que tiene unas sombras fantásticas. Está dividido en 3 sectores. Este es el sector número 1, vamos a cruzar al sector central en breve y después el sector número 3 se encuentra ya al lado del mar, en el puerto, porque vamos a ver ya el puerto moderno de Málaga. Un espacio también, claro, ganado al mar. Por aquí todo esto fue ganado al mar. Y el Muelle 1, que fue creado en el año 2011. En realidad es bastante reciente. Toda la zona nueva del puerto, puerto deportivo, espectacular, muy bonito, ¿eh? Entonces, ya estamos en una Málaga más contemporánea, una Málaga más moderna. Y gracias a eso, yo les tengo que decir que Málaga, hoy por hoy, es la capital de la Costa del Sol, una costa que tiene 160 kilómetros de litoral. ¿Por qué se le llama la Costa del Sol? Porque según las estadísticas, 300 días al año de sol. Eso es lo que tenemos. A veces un sol horrible y un calor horrible, otras veces un sol maravilloso, pero en realidad Málaga es la capital de esta costa.
Gracias a eso, gracias al clima, también es una ciudad importante a nivel de cruceros. Les tengo que decir que cada año van aumentando en número las escalas que llegan al puerto de Málaga y bueno, ya el año pasado tuvimos cerca de 320 escalas en el puerto de Málaga, con lo cual eso es un número bastante grande. Se ha construido una nueva terminal para los cruceros, de manera que bueno, pues pueden estar 4 grandes buques a la vez atracados en el nuevo puerto de Málaga. Eso ha traído muchísima vida a la ciudad. Los cruceros generalmente van desde marzo a noviembre, hacen escala en la ciudad de Málaga y en realidad, bueno, pues son cruceros que comienzan su andadura en Barcelona, hacen recorrido por todo el mar Mediterráneo y una de las paradas que tiene aquí en Málaga. Además, Málaga está muy bien conectada con el continente africano. Tengan en cuenta que en el norte de África hay 2 ciudades autónomas que pertenecen a España, aunque están en continente africano. Son Ceuta y Melilla. Desde aquí diariamente tenemos un transbordador, un ferry, que hace la conexión con Melilla. Entonces se le llama el melillero. Es el transbordador, el ferry, que diariamente va al continente africano. Como les digo, pertenece a España, al Reino de España. Vamos a pasar a la parte central del parque, del Jardín Botánico. Y mientras tanto, vamos a admirar también algunos de los edificios importantes. Ven, todo esto son lugares de recreo, de ocio, de esparcimiento. Aquí de vez en cuando se organizan conciertos, exposiciones al aire libre. Tengan en cuenta que por el clima que tiene la ciudad de Málaga permite hacer muchas actividades al aire libre. El edificio que tenemos al frente entre las palmeras es el frontal de lo que ya vimos anteriormente, es decir, el Palacio de la Aduana, que hoy en día es el Museo de Bellas Artes y el Arqueológico de Málaga, el Palacio de la Aduana. Siglo XIX, ya estamos en la Málaga del siglo XIX. Todo por donde estamos ahora es la Málaga del siglo XIX. Un poquito más adelante vamos a ver la casa del jardinero, acuérdense, aquel que se encargaba del cuidado de los jardines que tenemos aquí. Y un poquito más adelante vamos a ver también el edificio Mudéjar, que lo vimos anteriormente, que es de los años 1920, o sea, ya la Málaga del siglo XX, y que se construyó para ser la sede de los correos, del postal. Después se cerró y hoy en día es un edificio que corresponde al rectorado de la Universidad de Málaga. Enseguida lo vamos a ver, no se preocupen, porque ahora están viendo mucho árbol, mucha planta, pero en breve vamos a ver este edificio. Y después, con la construcción, con la apertura del Museo Picasso, como les digo, en el año 2011, en realidad, en el 2001, perdón, 2011 fue cuando se abrió toda la zona portuaria. En el año 2001, el Museo Picasso representó un antes y un después para la ciudad de Málaga. Se convirtió la ciudad de Málaga en una ciudad que acogía el turismo, una transformación total y absoluta. Miren, ahí tenemos, por tanto, este edificio que arquitectónicamente es muy interesante porque es un estilo neomudéjar. Obviamente no es de aquella época, de la Edad Media, es de los años 20 del siglo pasado, pero tiene muchos elementos árabes, ¿eh? Entonces son elementos decorativos que utilizaban los cristianos en su arquitectura. Es uno de los primeros edificios. El edificio de Correos también demostraba el poder, ¿no?, y la clase que tenía la ciudad de Málaga. El segundo edificio que vamos a ver en breve, pues ya va a ser el edificio del Banco de España.
muy sobrio, con columnas clásicas, corintias, parece un templo griego. Ese edificio del Banco de España, banco igual a dinero. Había dinero en la ciudad, había que depositarlo en algún sitio. El Banco de España, por otro lado, nos recuerda un poquito al periodo fascista, porque su construcción fue en los años 30, y dense cuenta, que aquí se estaba también librando una guerra civil en España. Entonces el Banco de España, que es muy sobrio, una arquitectura neoclásica, pero tirando ya a fascista de aquel periodo, y con esas columnas clásicas, es una mezcla de estilos. Y sin duda el edificio más decorado, quizás el más bonito de todos, menos sobrio, es el edificio que va a venir a continuación, que es el edificio del Ayuntamiento de la ciudad. Edificio de los 1917, un edificio necesario, porque la ciudad creció mucho, un edificio que tiene muchísima decoración, tiene columnas, con columnas clásicas, tiene los titanes que sujetan también esas columnas, tiene en lo alto, en la balconada, donde están las banderas, que ya las van a ver enseguida, justo sobre ellas tenemos en el frontón una imagen femenina que está en la zona elevada, que representa la ciudad de Málaga, justamente. Málaga es femenina, es una ciudad muy mujer, entonces está representado por una figura femenina y en lo alto. Y todo este parque nos va a llevar al puerto, que es donde justamente terminaremos nuestra visita. Ahí tenemos el frontal, la entrada del ayuntamiento, funciona como ayuntamiento, se celebran también bodas civiles en ese lugar, actos representativos, tenemos el mismo alcalde por 20 años, tenemos el mismo alcalde del año 2000, Francisco Torres, que en realidad es una persona que, bueno, pues en 20 años en la alcaldía, obviamente, ha hecho muchas cosas en esta ciudad y es una persona con una edad ya, pero una persona bastante querida en la ciudad de Málaga. Y bueno, pues hoy por hoy podemos decir que Málaga ya es una ciudad muy preparada para acoger turismo. Bien, les decía que en la zona del Puerto Nuevo vamos a terminar nuestra visita. El puerto, inaugurado en el año 2011, se llama Muelle 1, Muelle 2 o el puerto de los cruceros, puerto de Levante y puerto de Poniente. Entonces, Muelle 1 y Muelle 2 está creado principalmente para los cruceristas, gente que viene en los grandes cruceros. Pero como además, a su vez, Málaga se ha convertido en una ciudad de museos, hoy en día tenemos 40 museos en esta ciudad, mayores, menores, mayor, más o menos importancia, pero uno de los museos que representa quizás mejor lo que es todo el gran cambio que ha sufrido la ciudad de Málaga es el Centro de Arte Contemporáneo, el Centro Pompidou, que probablemente ustedes conozcan, el Centro Pompidou de París. Ese es el segundo que se ha abierto en el mundo, en Málaga. En realidad se inauguró en el año 2015. Bastante polémica al respecto, porque la arquitectura es la de un cubo colorido, totalmente moderna, completamente moderna, y se inauguró con la idea de que todo lo que se exponía en su interior, que hay exposiciones permanentes, temporales, al cabo de 5 años, es decir, en el año 2020, año en el que estamos ahora, iban a ver si el contrato lo reanudaban por 5 años más o paraban. Han decidido reanudar el contrato y nuevamente hasta el año 2025 vamos a tener las exposiciones en el Centro Pompidou. Aquí tenemos el final de esta avenida. Ahora mismo están con los andamios, hay una fuente en el centro, la Fuente de las Tres Gracias,
No podemos verla, infelizmente, porque están restaurándola, pero sí que vamos a poder ver este Centro Pompidou. Así que este cubo colorido, que en realidad es el cubo a través del cual entra la luz natural. El museo va a estar bajo el cubo. Es un museo de arte contemporáneo que recibe mucho más número de visitas del que en principio contaban recibir. Por eso se dice que se prorroga el contrato durante 5 años más. Y ahí vamos a ver lo que es la entrada al puerto, por tanto. Ahí lo vemos ya al frente, el cubo colorido. Y allí al fondo vemos un transbordador, un ferry, que está escrito Transmediterránea. Es el ferry que zarpa y que va a dirección Melilla cada día. Detrás del Centro Pompidou, del museo, justamente por detrás, van a ver un faro, que en Málaga es femenino también, como la ciudad. Se llama La Farola. La Farola de Málaga tiene más de 200 años de edad, lleva funcionando desde los años 1800 y en realidad se ha movido en varias ocasiones, porque acuérdense que el puerto no llegaba hasta aquí, el puerto iba todavía más hacia el interior. Entonces, en base a eso, en función a eso, la farola se ha movido de un lado a otro. Y por eso les tengo que decir que la ubicación actual de la farola es desde que se inauguró el nuevo puerto de Málaga en el año 2011. Así que ya vamos a entrar en el Centro Pompidou, vamos a llegar hasta él, y en realidad nuestro paseo por Málaga va a estar casi finalizando. Denme solo un minutito más y nuestro paseo finalizará. Desde aquí también podemos observar, el barrio que está a mano izquierda del Centro Pompidou. Es el famoso barrio de la Malagueta, también, donde se encuentra la Plaza de Toros, un poquito más alejada de donde estamos nosotros ahora, donde también se encuentra la playa más cercana al centro histórico de Málaga, y donde se encuentran viviendas caras de la ciudad, porque es una zona bastante cara para poder vivir en la ciudad de Málaga. Y toda esta zona del Muelle 1 y Muelle 2, que en realidad el Centro Pompidou está justamente en la esquina de los dos muelles, está llena de restaurantes, cafés, tiendas, se celebran mercaditos. Ahora van a ver justamente un mercado que se celebra todos los fines de semana aquí en el muelle, y aquí se encuentra la marina, o el punto de anclaje de los yates privados, y también se encuentra el punto de anclaje de los pequeños cruceros, que no de los grandes. Los grandes tienen que atracar bastante más lejos del centro de Málaga, porque el puerto aquí no tiene suficiente calado como para que puedan llegar a atracar los grandes barcos, pero los pequeñitos sí pueden llegar hasta aquí, y los yates privados también. Entonces, aquí abajo van a ver enseguida un mercadito que tiene los puestos de venta de artesanía. Aquí tenemos todo el palmeral al frente, que se llama el Palmeral de las Sorpresas, el transbordador de Transmediterránea que nos llevaría al continente africano, a la ciudad de Melilla. Un poquito más allá tenemos la farola y el puerto comercial de Málaga, y aquí al frente de nosotros tenemos el famoso Hard Rock Café, que se inauguró el año pasado, y que da el comienzo a todo lo que es el Muelle 1 y el Muelle 2, que son los dos muelles que tenemos aquí, que hoy están relativamente tranquilos porque las personas todavía están disfrutando del día de playa de hoy. Yo, con muchísimo placer, les voy a mostrar por último ya este Centro Pompidou, este cubo colorido, que como digo creó una gran polémica, porque es muy moderno para Málaga, pero que gusta en realidad
es un museo que gusta, ¿no? Porque marca un poquito el inicio de la Málaga contemporánea. Ha sido un grandísimo placer para mí. Muchas gracias eternautas por esa paciencia tenida durante toda la visita. Disculpen lo que nos ha sucedido, pero antes de nada me gustaría presentarles a mi compañera que ha estado filmando durante todo este tiempo y que gracias a ella hemos conseguido conectarnos de nuevo. Ella es Silvana, compañera y guía también de la ciudad de Málaga. Así que un saludo muy grande, Argentina, y nos vemos en Málaga. Muchas gracias.